no necesita gasto energético, sino que es a favor de un gradiente de concentración, y el transporte activo es en contra de un gradiente de concentración, y claramente se necesita una fuente energética que es la molécula de ATP. Habíamos hablado de la difusión facilitada, ¿sí? De la difusión simple o ósmosis, que nosotros ya habíamos visto cuando vimos agua, de cómo va haciendo ese paso. La difusión simple, que claramente hay moléculas que van a pasar, van a atravesar más rápido esa membrana plasmática, y esas son el oxígeno, el nitrógeno, el agua y el dióxido de carbono. ¿Sí? Esas son las 4 moléculas que logran atravesar debido a que tienen una carga eléctrica neutra, que son de tamaño pequeño, entonces es mucho más fácil que ellos logren atravesar. Y ósmosis, el movimiento de ósmosis ustedes ya manejan, que es el movimiento de la difusión simple de esa molécula de agua, donde se busca generar un medio isotónico, que haya un equilibrio entre el medio externo y externo en lo que refiere a la cantidad de agua y claramente en la cantidad de solutos que va a haber tanto en el medio interno como externo. Y cuando hablamos de la difusión facilitada, hablamos de que este tipo de transportes tiene que ocurrir siempre con alguna proteína involucrada en ese proceso, que ya son moléculas de mayor tamaño que necesitan un transporte, un bus, un avance que les pueda llevar porque son mucho más pesadas. ¿Sí? De por sí solas ya no pueden hacer ese trabajo. Habíamos visto de los canales iónicos, donde ellos se podían abrir cuando hay un cambio, ¿sí? Un cambio eléctrico. Ellas están cerradas cuando el voltaje, la carga positiva está externa y la carga negativa está interna. Cuando hay ese cambio de voltaje donde la carga negativa está externa, eso se logra abrir para que se pueda dar el transporte. También hablamos de otro tipo de canales iónicos donde son abiertos por algún tipo de ligandos, donde viene una molécula externa o una molécula interna y se coloca en esta proteína y hace que ella pueda abrir ese túnel y generar ese canal. Y de los ganglios permeados habíamos hablado de que ellos hacen un cambio conformacional de la proteína para poder permitir el ingreso o la salida de las moléculas. ¿Se acuerdan que usted dijo que lo único que aprendió era esto? ¿Ahora ya? Que María Eduarda dijo, lo único que aprendí en la clase es esto, dijo. No. Entonces, un transporte, ¿sí? En donde nosotros podíamos tener un monotransporte, un contratransporte y un cotransporte, ¿sí? Donde cuando hablamos de un uniporte es solamente una molécula que llega, se instala y ella permite el cambio conformacional. En cambio, cuando tenemos un cotransporte, o conocido como simporte, yo voy a tener dos moléculas, una transporte ativo en un secular lado y la otra en otro lado para que ocurra el ingreso o la salida, ¿sí? Y cuando hablamos de contratransporte, una va a salir y la otra va a entrar. Ellos van a irse en direcciones diferentes. Habíamos hablado de los ionóforos, donde yo les decía que los ionóforos son un transporte peculiar de la membrana, en donde las membranas tienen una proteína transportadora, pero esa proteína transportadora va migrando, ella va girando y dándose vuelta por toda la membrana para poder ingresar. Y lo otro serían los formadores de canales, donde yo les dije que es como cuando se abre el mar, que Moisés abrió el mar y él pudo pasar, entonces se formaba como esa hélice para que se pueda hacer el paso. ¿Se acuerdan ahora? Sí. Pero nosotros nos dimos, después, ¿verdad? Después las acuaporinas, cuando vimos las acuaporinas, ya habíamos hablado de que ellas van a ser exclusivas también en el transporte de agua y que el cambio conformacional
Tinatawag fala.